Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa A la Medida. Estamos listos con todo el equipo para informarle y llevarle el análisis. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sandy, bien, muchas gracias. Es un gusto saludarte a ti y también es un gusto saludarlo a usted ahí en casa. ¿Está listo para recibir los tres análisis? Bueno, hagámoslo juntos, porque el primero de ellos deja cierta tranquilidad, pero también alguna preocupación, ¿no? Por supuesto. Hablaremos entonces de reactivación económica y otra situación que tiene relación también con el COVID-19, así que iniciamos. El presidente Alejandro Yamatei, junto a miembros del gabinete de gobierno, el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y el presidente del Banco de Guatemala, se reunieron para enviar un mensaje a la nación sobre la importancia de recuperar la economía del país. Necesitamos continuar con la labor de recuperar nuestra economía, como se está haciendo, de nuestros trabajos, como los que se perdieron y tenemos que recuperar. No debemos bajar los brazos y nuestra mirada debe estar puesta en el objetivo de recuperarnos. El mandatario aseguró que se busca el crecimiento, desarrollo y aumento de trabajo, sin descuidar la salud de los guatemaltecos. Que la ansiedad de salir y de recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo. El país depende de todos. Hemos superado la parte más crítica de esta pandemia, pero la enfermedad sigue estando entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control. Asimismo, agregó que nuestra economía no soportaría un segundo cierre, por lo que es importante que los ciudadanos se protejan siguiendo todos los protocolos para evitar más contagios. Bueno, ahí lo tiene usted, las declaraciones sobre este tema y sobre este particular del presidente Alejandro Yamatei. Ahora hagamos el análisis juntos sobre la base de los datos que usted ya tiene en pantalla precisamente. Y es que, Sandy, la afirmación del presidente Yamatei de que el país no soportaría las consecuencias de un segundo cierre por la pandemia son simple y sencillamente ciertas. Nuestra economía, las empresas, la seguridad laboral y quienes pertenecen también a las pymes se han visto seriamente afectados debido a la recesión económica derivado del COVID-19. Guatemala tiene oficialmente un crecimiento económico de alrededor del 3%, correspondiente al Producto Interno Bruto, el cual ya incluye las remesas. Esto también hay que analizarlo. Sin embargo, el nivel de inflación alcanzará fácilmente este año entre el 3.5 y el 4% de ese PIB. Lo cual significa que simple y sencillamente no va a existir un crecimiento económico y volver a cerrar por la razón que sea, en este caso por la pandemia, el país simple y sencillamente sería el golpe fatal, el acabose para la economía nacional. Efectivamente, Julio, por eso es necesario que seamos conscientes, porque obviamente va a depender mucho del comportamiento también de esta situación, Julio, de la responsabilidad de cada uno de nosotros para de esta forma seguir con ese plan de reactivación, porque poco a poco ha ido obviamente avanzándose en este objetivo y que se paralice nuevamente nos hace retornar a lo que ya se ha logrado. Por eso es importante también, pero qué difícil situación, porque obviamente importa la reactivación económica, sí, pero también importa la salud. Julio. Importa la salud. Y es que esta declaración, aunque aparentemente da una especie de tranquilidad a la población que apenas está empezando nuevamente esta reactivación económica, no debemos dejarla pasar sin analizar lo que ha pasado en otros países, sin analizar específica y concretamente lo que está pasando en Europa, donde la segunda ola ha forzado literalmente a que países como España, por ejemplo, a que países como Francia hayan tenido que volver a cerrar sus fronteras de una manera bien fuerte, de una manera bien drástica. Y no estamos exentos, Sandy, de verdad no estamos exentos de que eso pueda eventualmente llegar a pasar, se quiera o no se quiera, simple y sencillamente por la experiencia que la primera ola del COVID-19 durante este 2020 nos dejó como lección. Latinoamérica fue la región geográfica más afectada, al final de cuentas, por el COVID-19. Así es, Julio, y sin duda alguna, obviamente también es importante conocer esos planes que el Ministerio de Salud pueda tener, Julio, porque como el ente rector también del tema de la salud en el país, deben también buscar alguna forma de, no sé, por medio de campañas o qué se puede hacer para de esa forma generar esa conciencia y sobre todo también tratar de paliar la situación. Es un reto muy grande, pero sin duda juegan un papel muy importante también en esta pandemia. Es un reto bastante complicado, es un reto bastante difícil y aquí habría que ver cuál va a ser también el papel para esta reactivación económica de otras instancias.
no solo de lo que es el Ejecutivo como tal, el Banco de Guatemala, obviamente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y también, ¿por qué no decirlo?, las empresas, el sector empresarial y sobre todo tomando en cuenta lo que son las pymes. Sandy, tenemos otros datos y me gustaría que pudiéramos compartirlos. Por supuesto, Julio, porque el gobierno de Guatemala debe estar preparado para el peor escenario. Que exista un brote masivo derivado de esta segunda ola de COVID-19 que, como se anunció, ya ha iniciado. Sería pertinente y oportuno poder conocer cuáles son entonces los avances del plan de prevención que el Ejecutivo ordenó al Ministerio de Salud que pueda diseñar. También debe considerarse la responsabilidad ciudadana en el cuidado e higiene personal, sobre todo en las 3 medidas fundamentales de prevención. Hablamos del lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social. Esperemos que en verdad Guatemala logre contener de una manera acertada una segunda ola de la pandemia. De lo contrario, el impacto económico y por supuesto social sería devastador, Julio. El reto está ahí planteado. La situación está también claramente definida. Es decir, aquí tenemos que escoger entre dos situaciones. Entre continuar con esta reactivación económica o escoger por el tema de la salud. Pero si nos vamos por el tema de la reactivación económica, lo que tú decías, y con esto vamos a ir concluyendo, la responsabilidad personal que se convierta en una responsabilidad social de todos los guatemaltecos. De lo contrario, Sandy, de verdad, aún con las buenas intenciones que pueda tener el gobierno de Guatemala, pues ya lo han tenido otros gobiernos extranjeros, pero han tenido que volver a cerrar la economía y paralizar los países. Ojalá y esto no pase ya más nunca aquí en nuestro país. Ojalá que no, Julio, y recordemos, nosotros somos también responsables. En nuestras manos está también poder contener la enfermedad. Si todos hacemos algo, creo que va a ser entonces ese esfuerzo colectivo el que nos va a llegar a que podamos contener la enfermedad y que no se tengan consecuencias de esta segunda ola de casos del COVID-19. Así es. Cuando regresemos vamos a tratar el siguiente tema, un tema que causó polémica, ¿verdad? Porque la jefa del Ministerio Público le ha respondido mediante un comunicado oficial bastante fuerte, digámoslo así, al subsecretario de Estado estadounidense Michael Kousak. Cuando regresemos de la pausa tenemos los detalles, qué dijo la fiscal general y por supuesto el análisis, no se lo pierda. Así es. Por el momento, por favor no cambie, solo recuerde algo, nosotros somos A la Medida. La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, envió una carta al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kousak, en la que le explica el proceso del trámite de las denuncias administrativas contra 3 fiscales de la FECI. Porras explica que en toda denuncia hay partes denunciantes y denunciadas y que ambas tienen derechos establecidos en la ley. Y agrega que el actuar del Ministerio Público siempre es fundamental que en los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, bajo la premisa de que no puede existir impunidad administrativa y o penal para nadie. Por eso es necesario la investigación. La fiscal general y Michael Kousak sostuvieron una reunión virtual el martes 29 de septiembre en donde Porras le expuso que el Ministerio Público es una institución independiente, seria, técnica y responsable, no política ni mediática, y es a través de instituciones fuertes que se reconstruye el Estado de Derecho en un país soberano. Consuelo Porras también le recuerda al subsecretario de Estado que, según sus palabras, el gobierno de Estados Unidos no intervendría en las decisiones del ente investigador. Me quedo con las últimas palabras expresadas por usted en nuestra conversación, al indicar que no podemos ni vamos a influir de ninguna manera en las decisiones que ustedes pueden tomar. Ese no es nuestro papel, sino es la decisión soberana del pueblo de Guatemala. Bueno, vaya, ahí tiene usted la respuesta precisamente de la doctora María Consuelo Porras, fiscal general de la República, hacia Michael Kousak, subsecretario de Estado de Estados Unidos de América. Datos tenemos y los primeros, Sandy, quiero pedir que tú los compartas. Por supuesto, Julio, tomemos en cuenta que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe estar liderada por los guatemaltecos. Para esto es importante fortalecer a las instancias que pueden hacerlo. A criterio del subsecretario de Estado estadounidense, el Ministerio Público debe garantizar esa lucha en contra de la corrupción, fortaleciendo la FECI. Durante la administración de la doctora Consuelo Porras se ha iniciado un proceso de investigación sobre el actuar del personal de FECI.
Como consecuencia, existen al menos 9 procesos investigativos por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público en contra de este personal, Julio. Así es, Sandy. Y es que aquí yo creo que tiene que quedar clara una situación. Si bien es cierto que la lucha contra la impunidad es cuestión de los guatemaltecos y nosotros tenemos que llevarla a cabo, esto tampoco significa que quienes estén involucrados dentro del sistema de justicia, sea donde sea, y en este caso, por ejemplo, dentro de la FESI, no estén o estén exentos, por ejemplo, de algún tipo de investigación. Es exactamente lo mismo que lo que pasa con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no quisieron, haciendo las argucias legales que ellos encontraron, no quisieron someterse a una situación como es un proceso de antejuicio, por lo menos la investigación de tal. Si hay indicios, si hay denuncias y si hay razones suficientes para creer que en el actuar de FESI durante estos años han habido errores, han habido fallos y probablemente han habido situaciones que deban de corregirse, pero que también deban de sancionarse, administrativa o legal, jurídica y penalmente, pues debe hacerse, debe investigarse. Y es por ello la postura enérgica de María Consuelo Porras con relación al pronunciamiento que fue a través de un tuit de Michael Kozak. Así es, Julio, pero imagínate, el Ministerio Público que tiene a cargo la investigación debe dar el ejemplo. Claro, es decir, claro. Está bien que puedan ordenar la casa prácticamente, que puedan investigar también a quienes trabajan en la institución y más si reciben denuncias. Como bien lo decía también, en un proceso está quien denuncia y está el denunciado y obviamente con una defensa que se pueda tener y ese derecho de defensa que obviamente va a tener la parte que es acusada. Bueno, finalmente, como indica la ley, en juicio se va a demostrar que si es culpable, es inocente. Esta persona tiene que ser vencida en juicio. De momento es presunta de los hechos que se le señalan, ¿no? Es correcto, Sandy. No se le está condenando de una vez, es un proceso de justicia. Lo has dicho de muy buena manera. Además, aquí tenemos que recordar una situación que es bastante simple y que la propia Constitución nos lo dice y nos lo ordena además, porque es un mandato legal. Nadie es superior a la ley. Los funcionarios o empleados públicos están sujetos a la misma. Y esto lo podemos encontrar del artículo 151 al 154 constitucional, donde vemos esa sujeción a la ley suprema que es la Constitución. Y por alguna duda que pueda quedar ahí también está el artículo 175 constitucional. ¿Me permites presentar más datos? Adelante, Julio. Claro que sí, véalos usted por favor ahí en pantalla para que los analicemos juntos. Y es que ante el pronunciamiento de Michael Kozak, la doctora Consuelo Porras emitió un comunicado, como usted ya lo pudo ver en pantalla en su momento, en el cual indica que el Ministerio Público es una institución apolítica y es una institución imparcial. Además, en ese comunicado, Sandy, la fiscal general, recordó parte de una conversación, ojo con esto, atención, sostenida en días previos con el subsecretario Kozak sobre el apoyo de Estados Unidos al Ministerio Público. Es de esperar que las investigaciones que el propio Ministerio Público ha iniciado y que tiene todo el derecho y la capacidad de hacer si hay denuncias en contra del personal de la FESI, guarden la objetividad, guarden la imparcialidad del caso para que sean transparentes y se gane la confianza. Pero se puede investigar a todo el mundo, es que aquí nadie es superior a la ley, lo repito. Solo de esta manera la verdadera lucha contra la corrupción y contra la impunidad se va a ver fortalecida desde el seno mismo del ente investigador en Guatemala, que es el propio Ministerio Público, Sandy. Así es, Julio. Es importante, obviamente, que el Ministerio Público pues, mantenga esa independencia también en su actuar. Ellos saben también. Y aparte de ello, también deben darle seguimiento a las denuncias que reciben, Julio. Si no, imagínate qué mensaje le estaría enviando a la población, ¿no? Es que es una obligación. Si recibe denuncias en contra de la misma fiscal general, que por cierto aquí abre un paréntesis, se han recibido denuncias en contra de la misma fiscal general Consuelo Porras y son procesos que se están investigando a lo interno de la Fiscalía de Asuntos Internos. Cierro ese paréntesis. Entonces, si esto puede hacerse, ¿por qué no puede hacerse contra cualquier trabajador de cualquier dependencia funcional y administrativa del Ministerio Público? No tiene una razón. Bueno, está bien, pero ¿por qué tiene que haber un pronunciamiento? En este caso de un funcionario de alto, pero muy alto rango y perfil, como es el subsecretario de Estado Kozak de Estados Unidos, sobre el quehacer institucional del Ministerio Público, cuando días previos, tal y como lo dice la fiscal general, le había dicho a ella que Estados Unidos estaba para fortalecer el trabajo del MP
y que la investigación es una cosa de los guatemaltecos. Exactamente, y así se debe de seguir manteniendo y obviamente también deben respetar, porque si bien hay apoyo, hay colaboración en diversos aspectos, cooperación, pues también recordemos que somos un país soberano e independiente, ¿no? Esas son las palabras que quiero rescatar para terminar este tema. La soberanía y la independencia de Guatemala. ¿Para qué? Para todo, inclusive para la lucha contra la corrupción y para la lucha contra la impunidad, así sea en el propio Ministerio Público. Nosotros seguimos con la información aquí en A la Medida. Y ahora conozcamos otro tema porque el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Rafael Rojas, se pronunció sobre la solicitud de antejuicio en su contra. No sé el contenido, digamos, de la denuncia que se está planteando y por supuesto, como somos abogados y penalistas, pues también yo me desempeñé en la Corte y por supuesto tendría que hacer el análisis en cuanto al contenido. Por supuesto es un caso ya de bastante tiempo en investigación. Es más, hubo sentencia ya en ese caso que tuve la oportunidad de desempeñarme y parece que ese es el motivo del contenido de los hechos denunciados. Y tendría que ver concretamente qué es lo que ellos manifiestan, ¿verdad? Entonces, no sé, tendré que analizar y ver algún pronunciamiento posterior que yo pueda hacer. A ver, yo propongo una cosa, televidentes y Sandy. Vamos a venir con un tema que es de verdad importante, porque pasó una tragedia en San Marcos La Laguna, pero la despedida de las víctimas fue sin ninguna medida sanitaria ni de prevención. Después de la pausa tenemos el análisis y las imágenes. Por favor, acompáñenos. Así es. Por favor, no cambie, solo recuerde algo. Somos A la Medida. Drama, dolor y luto, definitivamente lo que se vivió en esta jornada, donde los integrantes de la familia Puzul fueron sepultados, pero también donde tenemos que analizar algunas cuestiones sobre la seguridad, precisamente, Sandy, en este momento de la pandemia. Vea, por favor, los siguientes datos que usted ya tiene allí en pantalla. Y es que San Marcos La Laguna es un municipio del departamento de Sololá que se vistió de luto durante los últimos 2 días por un trágico deslave. Hoy se verificaron los sepelios de las víctimas de la tragedia indicada y, como era de esperarse, hubo una participación masiva de familiares y de pobladores de este municipio. Si bien es cierto, es comprensible las muestras de dolor, las muestras de solidaridad, no se puede obviar el hecho de lo que estamos viendo en pantalla. En Guatemala todavía estamos atravesando por los embates de la pandemia y se pudo observar que algunas personas en este sepelio no llevaban la mascarilla. Obviamente, por esta cantidad de gente no se mantuvo ni se respetó el distanciamiento social y entonces ahí es donde se corre el peligro. Así es, Julio. Es importante que se pueda regular, pero qué difícil también, Julio, es poder controlar una situación como esta. Por supuesto. Porque obviamente hay diversos sentimientos que están pues en su máxima expresión y que obviamente en ese momento una persona que está triste, una persona que está pasando por esta etapa tan difícil, no va a comprender el riesgo al que se pueden estar enfrentando, por ejemplo, si van aglomerados, pero sobre todo si no utilizan mascarilla, porque vimos que varios no usaban mascarilla. Es correcto, con las imágenes que estamos viendo mientras estamos haciendo este análisis que usted tiene precisamente gracias a producción ahí en pantalla, puede ver primero que el distanciamiento social es nulo, puede ver luego que hay muchísimas, no son pocas, muchísimas personas que no utilizaron su mascarilla. Y uno entiende que esto es una tragedia, uno entiende las muestras de dolor, pero aquí es donde uno debe de pensar, no faltan a veces este tipo de protocolos dentro de las autoridades locales para tratar de controlar y para tratar de que esto no pase. ¿Sabes por qué, Sandy? Hasta el momento, te voy a dar una cifra, San Marcos La Laguna reporta 2 casos de personas contagiadas de COVID-19, poco, realmente poco, por no decir nulo. Pero ¿qué pasa si por una situación como estas, donde el comprensible dolor humano hace que se reúnan tantas personas, significa el catalizador para que después de una tragedia, que es la muerte de estas 8 personas, venga otra tragedia, que es un brote de COVID-19? Efectivamente, Julio, pero mira, en la capital, por ejemplo, hay cementerios que son privados, que hay más controles, que se ha dado de una forma pues muy diferente y muy difícil también estos momentos de la pérdida de un familiar que no es por COVID-19. Es correcto.
Pero ahora, si nos vamos a la parte del interior de la República, los departamentos, si nos vamos a los cementerios que son obviamente pues locales, donde obviamente también por lo mismo no existe pues una autoridad que pueda tener cierta injerencia en aún siendo municipales, ¿verdad? Exactamente, porque obviamente la gente piensa, es del pueblo. Entonces no existe como tanto control como pueden existir en algunos. Ahí va a estar complicado poderlo controlar. Y yo me adelanto a algo, se viene el 1 de noviembre. Ahí está, ahí está. A eso quería llegar. Gracias por mencionarlo, Sandy. Sí, se viene el 1 de noviembre. Y si estamos viendo en este ejemplo del luto y el dolor en San Marcos La Laguna lo que pasó, ¿te imaginas lo que puede llegar a pasar? No solo aquí. Ahora hablemos de los 340 municipios del país. ¿Cuántos cementerios hay? Porque solo aquí en la ciudad de Guatemala no es que hay un cementerio, son varios, ¿no? Entre los cementerios privados que existen. Y esto puede replicarse también en otras grandes ciudades del país. Allí va a estar el riesgo, allí va a estar el peligro. Y ojo con esto porque nos tiene que llevar a la reflexión. Tradiciones como por ejemplo los desfiles del 15 de septiembre, tradiciones por ejemplo como las de Semana Santa, no las vivimos. Y está muy bien, tal vez haya que pensar, aún sin prohibición, qué tan bueno sería no vivir en la intensidad normal lo que tú decías, las tradiciones del 1 de noviembre por seguridad sanitaria. Efectivamente, y si se viven, realmente crear conciencia, establecer ciertos protocolos, Julio. Correcto, ahí el papel viene también de las municipalidades, que va a ser complicado y hasta cierto punto puede ser un punto de conflicto, porque sabemos que no se puede tomar bien, pero yo creo que todos deberíamos entender que no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos de pandemia y obviamente también debemos cuidarnos si estamos hablando de nuestra propia salud, Julio. La razón antes que el corazón. Exacto. Difícil, ¿no? Pero tenemos más datos y se los vamos a presentar a ustedes. Sandy, por favor. Por supuesto, Julio. Es difícil entonces poder controlar una multitud de personas que encima de todo están enajenadas por la tristeza y el dolor que causa la pérdida irreparable de sus familiares, de sus amigos. Asimismo, las autoridades locales, los líderes comunitarios que ejercen influencia también en la población, deben coadyuvar así para que se tomen las medidas de prevención necesarias. Por lo que se pudo observar este día en los sepelios, pues se corre un riesgo de contagios en San Marcos La Laguna por el irrespeto de algunas personas a las medidas sanitarias, Julio. Sí, es que, de verdad, no usar mascarilla. Imagínate, se están incumpliendo dos cuestiones básicas, evitar aglomeraciones y también el uso de la mascarilla. Entonces, después, ¿cómo no va a haber riesgo, Julio? Es correcto. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que San Marcos La Laguna, que se ha mantenido realmente tan aislado del COVID-19, no debemos abrirle la puerta. Le dejamos esto para su reflexión. ¿Qué es lo que usted piensa? No de tanto de lo que pasó en San Marcos La Laguna, ¿qué es lo que usted piensa hacer para tratar de evitar esta situación de riesgo en las próximas fechas donde se acerca el 1 de noviembre? Nosotros continuamos acá con la información en A la Medida. Y en otra información, los municipios que son considerados con altos índices de desnutrición serán prioridad para el Ministerio de Desarrollo Social en el programa de comedores sociales. La Gran Cruzada por la Nutrición identificó 114 municipios con alto índice de niños en desnutrición. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, dio a conocer que las municipalidades con esta población en riesgo pueden solicitar un convenio con la cartera para la instalación de comedores sociales. Los comedores se aperturan de manera bilateral a través de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo y las municipalidades. Es decir, las municipalidades deben solicitar el querer tener un comedor en su municipio y luego ahí se inicia un proceso de validación y evaluación de si efectivamente esos municipios están dentro del marco de la Cruzada contra la Desnutrición y si tienen características efectivamente de pobreza y desnutrición. Eso en base a un cruce de datos para que haya una pertinencia en donde se aperturen comedores. La meta sería prácticamente lograr que en 4 años existieran por lo menos un comedor en cada uno de los 114 municipios que han sido identificados y priorizados en la Gran Cruzada contra la Desnutrición. Los comedores sociales cuentan con 600 raciones de alimentos al día, que se dividen en 250 desayunos y 350 almuerzos. La planificación de los alimentos son coordinados bajo la instrucción de nutricionistas, señalaron autoridades. A la fecha, el MIDES tiene en funcionamiento 12 comedores sociales en los municipios de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, El Progreso, Alta Verapaz, Santa Rosa, Zacapa, Izabal y Jalapa.
Y le agradecemos por continuar acá en A la Medida. Vamos a la parte informativa. Un certificado médico del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Neftalí Aldana, lo declara literalmente incapacitado para ejercer sus funciones. ¿Quiere más información? Véala en este momento aquí en A la Medida. El examen neurológico practicado al magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, Neftalí Aldana Herrera, de 70 años de edad, determinó trastorno del habla significativo. No habla de forma espontánea, revela el informe médico en el cual se especifican al menos 13 padecimientos. Según dicho informe, se debe tener bajo cuidado por todos los padecimientos que se describen en un certificado emitido por el neurólogo José Ramírez, especialista en enfermedades cerebrovasculares. Ante ello, vía telefónica, el abogado constitucionalista y presidente del Centro para la Defensa de la Constitución se refirió a este caso. Tal como la propia familia lo había solicitado ya desde hace varios días, el magistrado Neftalí Aldana no puede ejercer funciones jurisdiccionales, no tiene la capacidad de movilidad, de poder hablar, de poder argumentar en una ponencia, de poder escribir, que son, digamos, las actividades propias en el día a día en la Corte de Constitucionalidad. Esto hace evidente que se tenga que aplicar en forma obligatoria el artículo 161 de la Ley de Amparo, que establece las causales de cesantía. El término correcto es la cesantía, que lo que genera es una vacancia en el puesto para que pueda la Corte Suprema de Justicia designar a un magistrado titular que complete el periodo. El hecho de que se haya demorado la declaratoria ante hechos evidentes pone en una situación muy incómoda a la familia, al propio magistrado, porque él lo que necesita es luchar por su vida, luchar por recuperar su salud, que no tenga ningún tipo de perturbación que le genere estrés, que le dé una complicación más a lo que el certificado médico describe. Y el estar atado a una magistratura que impone obligaciones de conocer casos de alto impacto, impone también un cierto nivel de estrés, lo que genera es que no tenga la tranquilidad ni él ni su familia de poder enfocarse en sobrevivir, en su recuperación. Al contactar a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, indicó que la ley es clara y además se tiene el respaldo del certificado médico sobre la situación que atraviesa el magistrado Aldana. Quiero manifestar con mucha preocupación al pueblo de Guatemala que ante la crisis de institucionalidad por la que la Corte está pasando en este momento, por la falta de integración de 3 magistrados establecidos en la Constitución Política de la República, quiero manifestar que hemos tenido reuniones previas y habíamos acordado precisamente la cesantía de nuestro colega y amigo, el magistrado Neftalí Aldana. Se me solicitó reforzar un proyecto de acuerdo a cesantía, a pesar de que la figura y la situación es muy clara. Y el día de ayer recibimos un certificado médico, el cual es contundente. No declarar la cesantía inmediata, tal cual lo establece el artículo 161 de la Ley de Amparo y Definición Personal, sería un trato cruel, inhumano y degradante, tanto para el magistrado Aldana como para su familia. El día de hoy mandé yo nuevamente el proyecto de acuerdo, pero con indignación quiero manifestar, he recibido en mi correo un documento en que indican que no van a declarar la cesantía. Esa razón me hizo no tener que conectarme y por eso estoy manifestando públicamente esta circunstancia. Nadie está obligado a realizar actos y acciones que no están contempladas y establecidas en la ley y especialmente en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo y Definición Personal. Una tomografía cerebral evidenció que sufrió un infarto cerebral donde se vieron afectados vasos arteriales en ambos hemisferios.
En otra revisión, en el mes de agosto, en manos del neurólogo Ramírez, se confirma que el infarto fue agudo, pero que en su evaluación inicial mandó a realizar fisioterapia y cuidados de enfermería en casa. Y en otra información, el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, se pronunció respecto a la compra de galletas con vitaminas que licitó el Fondo de Desarrollo Social por 11 millones de quetzales. En este caso, tal como nosotros hemos indicado ya en anterioridad, el Ministerio ha solicitado a la unidad ejecutora que se presente un informe circunstanciado de todo el proceso para poder hacer público en qué consistió el proceso, cómo se llevó a cabo, quiénes fueron los oferentes, cuáles fueron los requisitos, cuál era la ficha técnica, en base a documentos para constatar. Entiendo que ha habido mucha especulación, se ha hablado, por ejemplo, de que esa galleta es parte de la refacción escolar. Totalmente equivocado, no tiene absolutamente nada que ver con refacción escolar, no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro ministerio más que con el Ministerio de Desarrollo Social y con la unidad ejecutora que es el Fondo de Desarrollo Social, que esa es una de las adquisiciones que ha hecho el FODES durante muchos años. En este momento no hay un contrato con nadie, no se ha hecho el pago a nadie, no se ha adquirido nada todavía, es un proceso. Lo importante, entiendo que una de las empresas, de las dos empresas que ofertó, puso algunos reparos o inconformidades, las cuales la Junta de Calificación tiene que aclarar y tiene que responder, esa es parte del proceso. El Fondo de Desarrollo Social accionó legalmente ante el Ministerio Público en contra de una de las empresas oferentes por presentar documentos falsos. Entre los requisitos se solicitaba una licencia sanitaria y su registro del producto, lo cual ellos lo presentan a nombre de otra entidad mercantil. Entonces ellos en ese momento están cometiendo pues el delito de falsedad y engaño, ¿verdad? Al presentar una documentación que no les corresponde a ellos ni estar autorizados para poderla presentar. Por la manera de cómo se ha manejado el tema de la adquisición de esta galleta, creemos o estamos seguros de que se presentó una oferta mucho más barata con el ánimo de venir y desacreditar no solo a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, sino también a los miembros de la Junta de Calificación, que atendiendo a los principios de transparencia y publicidad, como obra en el portal de Guatecompras y en el expediente respectivo, está debidamente razonada la decisión tomada por ellos. Ha llegado el momento y la hora que nosotros le digamos chao. Lo esperamos mañana, que descanse. Gracias, nos vemos mañana.